Pasé 30 días fingiendo ser su prometida para salvar a mi familia, y olvidé que era mentira. Pensé que estaba firmando un contrato, que iba a actuar 30 días, cobrar el dinero y volver a mi vida. No había calculado que alguien leyera a Neruda por primera vez a los 36 años y lo entendiera mejor que yo. Antes de empezar la historia, déjanos un comentario aquí abajo diciéndonos desde dónde estás escuchando. Que disfrutes la historia. El libro tenía las páginas amarillentas en las esquinas. Sofía lo sostenía sobre el regazo en el autobús de la línea 47. Los dedos que encontraban instintivamente la página 23. Siempre esa, siempre Neruda, siempre el mismo verso que su madre le había subrayado con lápiz rojo cuando ella tenía 17 años. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Lo había leído cientos de veces. Y cada cientos de veces había pensado que entender de verdad esa tristeza significaba haberla vivido ya. A 26 años y 6 meses, con una carta de desahucio en el bolso y las deudas de su madre impresas en el reverso de sus párpados, Sofía creía que entendía bastante. El autobús frenó en seco. Alguien maldijo al fondo. Ella volvió a meter el libro en el bolso. Un bolso beige desgastado por el asa, remendado 2 veces con cinta marrón, y miró por la ventana el barrio que pasaba en la hora punta de las 5 de la tarde. São Paulo parecía siempre más cansada que ella. Bajó en la tercera parada después del semáforo roto y caminó los 400 metros hasta el portal del edificio. El portero automático del número 4 no funcionaba desde hacía 3 semanas. El propietario había dicho, "Me ocupo", y después no había vuelto a responder a los mensajes. Sofía usaba el del número 3, el apartamento vacío, y esperaba a que alguien del edificio, por casualidad, abriera el portal desde dentro. Ese día esperó 11 minutos. Subió las escaleras agarrando la barandilla con la mano izquierda. En el segundo piso escuchó la televisión de la señora Aparecida, el telediario de siempre a volumen altísimo. En el tercero, el llanto del niño de los Ferreira. En el cuarto, el suyo, nada. Solo el silencio que había aprendido a traducir. Su madre dormía. Abrió la puerta despacio. La doctora Conceição Mendes dormía en el sofá con una manta gris sobre las piernas y una taza de manzanilla todavía a medias sobre la mesita. 61 años. Exmédica de familia. 3 años desde que el corazón había empezado a fallar. Insuficiencia cardíaca de grado 2. Había escrito el cardiólogo en el primer informe. Luego, de grado 3 en el siguiente. El tratamiento costaba 2.300 reales al mes. La pensión de Conceição cubría 1.200. Sofía había cubierto el resto durante 2 años y medio haciendo sustituciones en 4 colegios distintos, dando clases particulares los sábados por la mañana y vendiendo dulces caseros a través de una cuenta de Instagram que tenía 42 seguidores. Luego, 3 semanas antes, el Colegio Estadual Profesora Elvira Díaz había comunicado por correo, un correo, no una llamada, no una reunión, que el presupuesto para sustituciones estaba agotado hasta final del curso escolar. Gracias por la colaboración. Esperamos poder trabajar juntos de nuevo. Sofía había leído el correo en el baño, sentada en el borde de la bañera, y había esperado llorar. No pasó. Lo que sí pasó fue que había abierto la hoja de cálculo con las cuentas y había mirado los números hasta que dejaron de tener sentido. Esa tarde, mientras su madre dormía, Sofía volvió a abrir esa hoja. Los números no habían mejorado. Alquiler atrasado, 4 meses. Total, 5.200 reales. Medicamentos para el mes siguiente, 2.300. Factura de la luz, 380, en rojo desde hace 2 facturas. Cuota del préstamo que había pedido al banco 18 meses antes, 750 al mes, 23 cuotas más. Total deudas exigibles en 30 días, 12.830 reales. Ingresos previstos para el mes en curso, 460 reales de las clases particulares, si todos los 4 alumnos pagaban. Ningún otro ingreso seguro. Sofía cerró el portátil. Se levantó, fue a la cocina, abrió el grifo y esperó a que el agua se pusiera fría. Bebió directamente del grifo porque el vaso que había dejado en el fregadero no era suyo. Era el de la franja roja, el de su madre, el que ella usaba siempre para los medicamentos de las 7 de la tarde. Y en ese momento no quería confundir nada. Tenía un contrato de alquiler con cláusula de desahucio a 30 días por morosidad. El propietario había firmado la carta con el mismo bolígrafo con el que, 3 años antes, había firmado el contrato. Tenía una caligrafía ordenada, redonda.
De esos que te sorprenden porque parecen amables hasta que tienen que elegir entre la amabilidad y el dinero. Volvió al salón. Su madre había abierto los ojos. «Has llegado», dijo Conceição, con la voz todavía cargada del sueño. «Sí». Sofía se sentó en el sillón de enfrente. «¿Cómo estabas hoy?» «Bien». Una pausa. «Llamé a Julia. Me dijo que estás buscando trabajo». Otra pausa, más larga. «¿Me lo habrías dicho si las cosas hubieran ido muy mal?» Sofía miró a su madre. Conceição tenía los ojos de quien ya lo había entendido todo, y solo estaba esperando a que su hija dejara de proteger lo que ya estaba roto. «Sí», dijo Sofía, y no era del todo verdad. Esa noche no durmió. A las 2:47 de la madrugada estaba sentada en la mesa de la cocina, con el libro de Neruda abierto por la página 23, una hoja en blanco delante, y estaba escribiendo la lista de las cosas que podría hacer. Vender algo. Pero no tenía nada de valor excepto el libro, y ese no era vendible. Pedir un préstamo a otros. Pero ya había pedido a todos a quienes se podía pedir. Encontrar un trabajo nuevo. Pero las entrevistas a las que se había presentado en las últimas semanas habían acabado en nada. Demasiado especializada, no suficiente experiencia de gestión. «Ya veremos». Escribió «ya veremos» en la hoja en blanco y la miró un momento. Luego la subrayó. Luego la tachó con tanta fuerza que el bolígrafo agujeró la hoja. Al día siguiente llamó a Julia. Julia Saraiva era su mejor amiga desde hacía 16 años. Desde el año del instituto en el que habían compartido mesa en la última fila y habían descubierto que las dos odiaban al mismo profesor de historia. Ahora enseñaba matemáticas en un colegio privado de Moca. Tenía un hijo de 4 años que se llamaba Pedro y que siempre preguntaba por Sofía, la tía que lee los cuentos de formas distintas cada vez. Y tenía una capacidad extraordinaria de entender las situaciones graves, fingiendo no tomárselas en serio, que era exactamente el tipo de apoyo que Sofía podía aceptar. «¿Cuánto de grave?», dijo Julia después de que Sofía hubiera hablado 6 minutos sin parar. «Bastante. Del 1 al 10. 8:30. Bien». Una pausa. «¿Puedo ir esta tarde?» «No hace falta». «Sofía, cuando me dices, no hace falta, significa que hace falta». Un roce de fondo, como si estuviera enderezando algo sobre el escritorio. «A las 4. Compro el pão de queijo». «De acuerdo», dijo Sofía. Julia llegó a las 4:17 con el pão de queijo todavía caliente en una bolsa de papel y la expresión de quien había procesado ya todo lo necesario en el autobús y ahora estaba lista para escuchar el resto. Se sentó en la mesa de la cocina, abrió la bolsa y esperó. Sofía le contó todo: los números, la carta de desahucio, las entrevistas fallidas, la hoja de cálculo con el rojo que aumentaba cada semana. Julia escuchó sin interrumpir. «¿Y tu madre sabe?», dijo al final. «Sabe que estoy buscando trabajo. No sabe lo grave que es. ¿Y si lo supiera?». Sofía abrió la boca. La cerró. «Se sentiría culpable», dijo. «Y la culpa le sube la tensión». Julia se quedó en silencio un momento. Cogió un pão de queijo. Lo partió por la mitad sin comérselo. «¿Sabes lo que te diría tu madre si supiera que estás protegiendo su tensión a costa de no dormir?», dijo. «Probablemente lo mismo que me vas a decir tú». «Probablemente sí». Julia dejó los 2 trozos sobre la mesa. «Pero te lo digo igual. No puedes cargar con esto sola mucho más tiempo. No es debilidad, es física». Sofía miró la bolsa del pão de queijo. Luego a Julia. Luego la ventana con la luz de la tarde entrando en diagonal. «Lo sé», dijo en voz baja. «Lo sabes y no cambia nada». «Lo sé y no cambia nada», confirmó Sofía. Julia suspiró. Luego le acercó la bolsa. «Come. Los problemas son menos imposibles con el pão de queijo caliente». Sofía cogió un trozo. Era verdad. No completamente, no de forma medible, pero suficientemente. Algunas cosas funcionan solo porque alguien ha decidido creerlo. El correo llegó el martes siguiente, a las 10:17 de la mañana. Sofía estaba en una sala de espera de una agencia de trabajo temporal de Pineiros, la tercera agencia en 2 semanas, sentada en una silla naranja de plástico entre un chico con auriculares y una mujer que leía una novela con la portada rota. Tenía el currículum impreso en 3 copias, los zapatos nuevos que le estaban haciendo rosaduras, y estaba intentando no mirar el teléfono cada 3 minutos. Lo miró cada 3 minutos. Cuando vio el remitente, Escritorio Carvalho & Asociados, Asesoría Jurídica, pensó que era un error. Luego leyó el asunto. Proposta confidencial, Dr. A. Sofía Méndez. Lo abrió. Estimada doctora Méndez, nuestro despacho representa al señor Rafael Noroña,
del grupo Noroña Incorporações. El señor Noroña desea reunirse con usted para tratar una propuesta de naturaleza personal que podría resultar de su interés. La reunión es reservada y no vinculante. Le rogamos que se ponga en contacto con nosotros en las próximas 48 horas para fijar una cita. En caso afirmativo, el señor Noroña se compromete a reembolsar cualquier gasto de transporte y su tiempo será compensado independientemente del resultado de la conversación. Había una cifra al final. Una cifra solo por presentarse a la reunión. Sofía leyó el correo 2 veces. Luego abrió el navegador y buscó Rafael Noroña Incorporações. Los resultados eran muchos. Fotos de eventos del sector inmobiliario. Un perfil de LinkedIn con 9.200 seguidores. Un artículo de examen de 4 meses antes. Los 40 más influyentes del mercado inmobiliario. Una foto en blanco y negro, traje oscuro. Expresión de alguien acostumbrado a que le fotografiaran sin pedirlo. 36 años. Hijo de Eduardo Noroña, fundador del grupo. Divorciado. Sofía volvió a meter el teléfono en el bolso. Llamó al número de la agenda 5 minutos después, fuera de la agencia de trabajo temporal, en la acera con el sol de noviembre golpeando en la nuca. Escritorio Carvalho, respondió una voz femenina. Soy Sofía Méndez. He recibido su correo. Doctora Méndez, dijo la voz. Y el tono cambió levemente, como quien había estado esperando esa llamada. ¿Cuándo estaría disponible? La reunión se fijó para el jueves siguiente a las 3. Esa tarde Sofía no dijo nada a su madre. Solo dijo que tenía una entrevista el jueves por la tarde y que le parecía prometedora. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó Conceição. Todavía no lo sé, dijo Sofía. Ya veremos. No subrayó la frase. No la tachó. La dejó ahí, suspendida, como se deja una ventana abierta cuando no se está segura de si fuera va a llover o va a escampar. El miércoles por la noche, mientras preparaba la ropa para el jueves, encontró el sobre debajo de la puerta. Era blanco, formato A4, con su nombre escrito a mano. Dentro había una carta en papel con membrete de la administración del edificio. Notificación de desahucio. Morosidad acreditada de 4 mensualidades. Plazo perentorio para la entrega del inmueble. 30 días a partir de la fecha de la presente. Sofía volvió a meter la carta en el sobre. Metió el sobre en el cajón de la mesilla, debajo del libro de Neruda. Se quedó sentada en el borde de la cama durante un tiempo que no supo cuantificar. Luego se levantó, terminó de preparar la ropa. Comprobó que el despertador estuviera puesto a las 7 y se fue a dormir. O al menos lo intentó. La oficina estaba en el 15º piso de un edificio de cristal en Faria Lima. En el trayecto en metro había leído a Neruda. No para calmarse, no funcionaba así, la lectura no calmaba, organizaba. Le daba al caos interior una forma que podía sostener con las manos. Leyó la página 23 2 veces. Luego cerró el libro y lo metió en el bolso, y se dijo que lo que fuera a pasar en esa reunión era un dato nuevo, no un veredicto. Los datos nuevos se procesaban, los veredictos aplastaban. Iba a procesar. Sofía llegó con 10 minutos de antelación. Subió el ascensor mirando su reflejo distorsionado en las puertas pulidas, falda negra por debajo de la rodilla, blusa color crema, el pelo recogido de una forma que su madre llamaba profesional, y Julia llamaba como si fueras a conocer a la suegra, e intentó no pensar en el hecho de que todavía no sabía qué le esperaba. La recepcionista la hizo pasar a una sala de reuniones con una mesa larga, sillas de cuero gris y una ventana que daba a toda la ciudad. Había un vaso de agua sobre la mesa. Sofía no lo tocó. Rafael Noroña entró a las 3:02. Era más alto de lo que las fotos hacían intuir. Llevaba una chaqueta azul oscuro sin corbata, el pelo castaño oscuro peinado con ese descuido que cuesta más que el cuidado, y caminaba con el paso de quien estaba acostumbrado a no esperar a que le hicieran sitio, porque el sitio se abría solo. Se sentó frente a ella sin estrecharle la mano primero. Lo hizo después, cuando ya estaba sentándose, como si el gesto fuera un añadido, no un inicio. Sofía lo estrechó. Su mano era firme. No la firmeza que se pone cuando se quiere impresionar, sino la más tranquila, casi automática, de quien no piensa en ello. Doctora Méndez, gracias por venir. Su voz era baja, no suave, baja, con un peso dentro que no era exactamente autoridad, pero se le parecía. Gracias por la invitación, dijo Sofía, y esperó. Rafael abrió una carpeta fina sobre la mesa. La empujó hacia ella sin abrirla. Antes de explicarle la propuesta, necesito que firme un acuerdo de confidencialidad.
Incluso en el caso de que decida no continuar, los contenidos de esta conversación quedan como confidenciales. Sofía miró el documento. Eran 2 páginas. Leyó todo. Las 2 páginas, cada cláusula, cada nota al margen. Mientras Rafael esperaba sin comentar, firmó. Bien, dijo él. Abrió su propia carpeta. Mi abuelo paterno, Arnaldo Noroña, fundó el Grupo Noroña en 1978. 4 años antes de morir, modificó su testamento incluyendo una cláusula que afecta a la dirección de la empresa. La cláusula establece que yo pueda asumir la presidencia del Consejo de Administración únicamente si, en el momento del traspaso formal, fijado para el 31 de diciembre de este año, estoy oficialmente comprometido o casado. Sofía lo miró. El 31 de diciembre, repitió ella. Exactamente, en 32 días. Y usted no está ni comprometido ni casado. Correcto. Entonces está buscando a alguien que finja estarlo. Rafael dijo la palabra finja, con la misma neutralidad con la que habría dicho firme o entregue. Durante 30 días, del 1 al 31 de diciembre, presencia en las cenas familiares de los fines de semana, en un evento empresarial el día 15 y en la reunión del consejo el 31. El resto del tiempo puede hacer su vida con normalidad. Sofía se quedó quieta. ¿Por qué yo?, dijo al fin. Porque no forma parte de mi mundo profesional ni social. Porque he leído su perfil y parece una persona seria. Y porque su abogado, que usted no sabe que tiene, me ha hecho saber que su situación financiera actual es complicada. Sofía sintió algo apretarse bajo el esternón. No rabia todavía. Algo antes de la rabia. Algo que se parecía a la humillación pero no había llegado del todo todavía. Ha investigado sobre mí. He verificado la información pública disponible. Una pausa. No es una acusación. Es una circunstancia que usted ha usado para encontrar a alguien en dificultades de quien fuera más fácil obtener un sí. Rafael no apartó la mirada. Sí, dijo simplemente. La respuesta la sorprendió. Había esperado una justificación, un matiz, algo. Él había dicho sí, como si fuera un hecho y no una culpa. ¿Cuánto es la compensación?, dijo Sofía. Rafael giró la hoja. La cifra estaba escrita en negro, en negrita, sin decimales. Sofía la leyó, la releyó. Bajó la hoja sobre la mesa. Esa cifra pagaba las deudas de su madre, pagaba el alquiler atrasado, pagaba 6 meses de medicamentos. Dejaba un margen. 30 días, dijo ella. 30 días. ¿Y después? Después anunciamos que la relación no funcionó. Acuerdo amistoso. Ella desaparece de mi vida, yo desaparezco de la suya. Sin interferencia posterior. ¿Cohabitación? La villa familiar en Higienópolis. Tengo 11 habitaciones. Usted usaría 3. Sofía miró de nuevo la hoja. ¿Necesita una respuesta ahora? Antes de mañana a las 9. Esa noche Sofía abrió el cajón de la mesilla, sacó el sobre blanco con la carta de desahucio, lo puso sobre la mesa de la cocina junto a su teléfono. Abrió el libro de Neruda por la página 23. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. La quise, y a veces ella también me quiso. Se quedó ahí un rato largo, sin leer de verdad. Luego le mandó un mensaje a Julia. Julia, mañana te cuento todo. Por ahora, ¿cómo se firma un contrato con el diablo conservando el alma? Julia respondió 4 minutos después. Depende de si el diablo es al menos guapo. Sofía miró el teléfono. Luego lo dejó, apagó la luz, y a las 8:52 de la mañana siguiente llamó al número del despacho jurídico. Dígame. Acepto. Colgó. Se quedó quieta en la cocina con el teléfono en la mano durante un momento. Luego fue al baño, abrió el agua fría, y se miró en el espejo hasta que dejó de reconocerse. Esta era la situación. Estaba a punto de hacer algo que nunca había hecho, pero tenía una madre con el corazón enfermo, un sobre en el cajón y 16 años leyendo a Neruda. Si él podía escribir los versos más tristes, ella podía firmar el contrato más extraño. 30 días, le dijo al espejo. Se levantó, abrió el armario y empezó a elegir qué meter en las maletas. Si estás escuchando hasta aquí, hazle un favor a esta historia. Suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana hay una historia nueva como esta, y no querrás perderte lo que pasa en los próximos 30 días. El primer día Sofía llevó 3 maletas y el libro de Neruda. Rafael había mandado a un chofer. El chofer se llamaba Seu Benedito. Tenía 62 años y hablaba poco. Una cualidad que Sofía, en ese momento,
Apreció más de lo que habría querido admitir. Cargó las maletas en el maletero de un SUV negro sin comentar el número, ni demasiado poco, y condujo hacia Higienópolis en silencio. La villa era grande. Esto Sofía ya lo sabía, pero verla era distinto. Era una de esas casas que no intentan impresionar. Lo hacen por inercia, por pura acumulación de espacio y luz y orden. Jardín en la parte delantera con árboles maduros. Portal de hierro forjado. En el interior, una entrada con techos altos y un suelo de microcemento gris que amortiguaba los pasos. Rafael la esperaba en el salón. ¿Ha encontrado bien?, dijo. Sí, dijo Sofía. Un silencio. Le enseñó su habitación, dijo él. La habitación estaba en el segundo piso, al fondo del pasillo. Ventana al jardín, cama de matrimonio con sábanas blancas, un armario empotrado, un pequeño escritorio, un baño privado, un sillón junto a la ventana. Sofía dejó el libro en la mesilla antes incluso de deshacer las maletas. Rafael lo vio. No dijo nada. Para la cena de esta noche, dijo en cambio, mi hermana viene con su marido. Es la primera vez que la conoce. El guión es este. Nos conocimos hace 4 meses a través de amigos comunes. La relación es seria, pero reservamos la privacidad. Ningún detalle que no sea necesario. Entendido, dijo Sofía. ¿Puedo preguntarle algo? Sí. ¿Su hermana sabe que todo es fingido? Rafael la miró. Un momento preciso, nítido, como quien estuviera evaluando cuánto merecía la pregunta. No, dijo. Nadie lo sabe, solo el abogado. Sofía asintió. Rafael salió de la habitación. Ella se quedó frente al armario abierto con las maletas a los pies y miró el espacio vacío entre las perchas. 30 días. Empezó a deshacer las maletas. La cena con Camila, la hermana, 32 años, pelo rizado como el de Rafael, pero una sonrisa que era lo contrario a la suya, fue complicada de las maneras que Sofía no había previsto. No era difícil actuar. Era difícil estar junto a Rafael y darse cuenta de que él era bueno actuando de un modo que no parecía que actuara. Se reía en las pausas correctas. Tocaba su hombro cuando era necesario. Una vez, cuando el marido de Camila dijo algo divertido, se giró hacia Sofía con una expresión que parecía, ¿estás oyendo esto? Una expresión privada, compartida, exactamente el tipo de microgesto que indica confianza entre dos personas. Sofía había respondido con media sonrisa. Cuando Camila y su marido se fueron, Sofía se quedó en el salón con una copa de vino todavía a medias. Ha actuado bien, dijo Rafael desde el otro lado de la habitación. Usted también. Yo no estaba actuando. Luego, como si se hubiera dado cuenta de cómo sonaba, quiero decir que es más sencillo comportarse con naturalidad que sobreinterpretar. Entiendo la distinción, dijo Sofía. Terminó el vino. Buenas noches, dijo, y subió al piso de arriba. El libro estaba en la mesilla. Lo abrió. No por la página 23. Esa vez, abrió una página al azar, página 41, un poema que nunca había subrayado, y leyó hasta que las palabras dejaron de ser letras y volvieron a ser sonidos. Luego apagó la luz. Los días siguientes tomaron una forma que Sofía no había anticipado del todo. No exactamente silenciosa, no exactamente cómoda, pero con una estructura. Rafael salía temprano. Escuchaba el coche a las 7:30 desde el piso de arriba, y volvía entre las 7 y las 8 de la tarde. Cenaban juntos con frecuencia porque la cocinera, Dona Teresa, preparaba para 2 independientemente de todo, y comer solo con un plato preparado para 2 parecía un desperdicio de algo que Sofía no sabía definir. En la mesa hablaban poco, luego hablaban más. La quinta tarde Rafael le preguntó qué enseñaba. Literatura, dijo Sofía. ¿Qué periodo? Variado, pero prefiero el siglo XX. Una pausa. ¿Y usted? Estudió economía. Ingeniería primero, luego economía. Una pausa. Nunca leí mucha literatura. Se nota, dijo Sofía, y solo después se dio cuenta de que había salido sin filtro. Rafael la miró. Luego, e inesperado como una puerta que se abre donde se creía que había una pared, casi sonrió. Probablemente, dijo. El 9º día Sofía escuchó a su madre llorar al teléfono mientras le contaba que el médico había subido la dosis de uno de los medicamentos. Se quedó en la habitación durante 1 hora después de la llamada, sentada en el borde de la cama, el libro sobre el regazo pero cerrado. Cuando bajó Rafael estaba todavía en el salón con un expediente abierto sobre la mesa. La miró. ¿Todo bien? Sí, dijo Sofía. Rafael la miró otro momento. Hay té en la cocina, dijo. Dona Teresa lo deja siempre a fuego lento.
No era una pregunta. No era una invitación. Era solo una información. Sofía fue a la cocina. Se hizo el té. Volvió al salón y se sentó en el sillón junto a la estantería, no en el sofá, no cerca de él, y abrió el libro. Rafael no comentó. Trabajaron en silencio durante 40 minutos. Era el tipo de silencio que no necesita ser llenado. A las 11 Rafael cerró el expediente. Mañana tengo una reunión a las 8, dijo. Si quiere puedo pedirle a Benedito que la acompañe a donde tenga que ir. No necesito chofer, dijo Sofía. No es una cuestión de necesidad, es una cuestión de comodidad. ¿Para usted o para mí? Rafael la miró. Para los dos, dijo. Tener un contacto regular simplifica la logística. Sofía se quedó quieta sobre el pavese. Usaré el transporte público, dijo, como hago normalmente. Rafael abrió la boca. La cerró. Luego dijo, entendido. Nada más. Sin insistir. Sin explicar por qué el chofer era más eficiente o más seguro. Solo entendido. Como si su respuesta fuera suficiente en sí misma. Era la segunda vez en pocos días que hacía eso. Se detenía antes de empujar. No porque se rindiera, sino porque parecía tener la capacidad de distinguir entre las cosas en las que valía la pena insistir y las que no. Sofía se quedó con el pavese abierto sobre las rodillas unos minutos después de que él saliera. Luego volvió a la lectura. Los días tenían su gramática. Rafael salía a las 7:30. Sofía bajaba a las 8:30 a hacer el café con la cafetera italiana. Dona Teresa llegaba a las 9, preparaba el desayuno, limpiaba, hacía la compra. El almuerzo Sofía se lo saltaba con frecuencia. Cuando trabajaba no sentía el hambre hasta las 3 de la tarde. O comía algo de pie en la cocina mientras Dona Teresa le contaba de su hijo que trabajaba en un taller de tatuapé y había comprado una moto que Dona Teresa no aprobaba. Las motos son rápidas y tontas, dijo Dona Teresa la segunda semana. No todas, dijo Sofía. Todas. Las cosas rápidas y bonitas son siempre tontas. Las cosas lentas y feas son las únicas inteligentes. Luego miró a Sofía. Usted, por ejemplo, usa el autobús. Sí, dijo Sofía, sin estar del todo segura de a dónde iba a parar. Inteligente, dijo Dona Teresa, y volvió a sus ollas con el aire de haber concluido algo importante. Sofía esa noche le contó lo de la filosofía del transporte a Rafael. Dona Teresa tiene una filosofía del transporte muy desarrollada, dijo él. Me dijo lo mismo a mí una vez, que había comprado un coche demasiado bonito. No le faltaba razón. ¿El coche o la filosofía? La filosofía. El coche me lo quedo. Sofía casi se rió. Casi, contenido a medias, devuelto como sonrisa. El 13º día, sin embargo, algo cambió la estructura de esa normalidad. Era domingo. Rafael no había ido a la oficina. El primer domingo desde el comienzo del mes en que se había quedado en casa toda la mañana. Sofía lo escuchaba moverse en el piso de abajo, el ruido preciso e irregular de quien todavía no ha entendido qué hacer con un espacio cuando no tiene un propósito que lo llene. Bajó a media mañana y lo encontró en el salón con una taza de café en la mano y un expediente abierto en el sofá que no estaba leyendo. Estaba mirando por la ventana al jardín. Se giró cuando la sintió. Buenos días. Buenos días. Sofía fue a la cocina a hacer café. Luego, desde el pasillo, Dona Teresa no está. Los domingos tiene libre. Ah, pausa. ¿Sabe hacer café? Sé hacer café. Pregunta en serio. ¿El café o el agua marrón que algunas personas llaman café? Rafael se quedó quieto un segundo. ¿Qué prefiere? El café. Sofía apareció en el umbral con la cafetera italiana en la mano. Se lo hago yo. Siéntese. Rafael la miró con la expresión de alguien que estaba evaluando si eso era un gesto de amabilidad o una crítica implícita a sus habilidades culinarias. Gracias, dijo al fin y se sentó. Sofía hizo el café en silencio. El sonido del gas encendido. El aroma que subía. La tapa de la cafetera haciendo ese ruido específico cuando la presión empezaba a empujar. Había algo extrañamente normal en la cocina de esa mañana de domingo. La luz entrando por la ventana al patio trasero y el jardín todavía mojado por la noche. Llevó 2 tazas al salón. Rafael la miró. Luego miró las tazas. Luego de nuevo a ella. No era necesario, dijo. No. Sofía se sentó en el sillón con su taza. Pero el café solo es menos agradable. Un silencio. Es algo que le enseñó alguien, dijo Rafael. Mi madre. Decía que las comidas solos estaban permitidas, pero los cafés solos eran una elección de vida que había que combatir. Una pausa.
No estoy segura de que tuviera sentido como principio ético, pero como hábito funciona. Rafael miró su taza. Mi abuelo decía que el café era una buena razón para pararse. Dijo. No el café en sí, el acto de pararse. Arnaldo Noroña, dijo Sofía. El fundador. Sí. Una pausa. ¿Le habló de él dona Beatriz? Un poco. Que construía cosas en lugar de soñar con construirlas. Sofía dejó la taza. Y que usted hace lo mismo. Rafael no respondió enseguida. Bebió el café. Fuera un pájaro hizo algo repentino entre las ramas del jardín. Él también sabía pararse, sin embargo. Dijo al fin. Yo, todavía no lo sé. Sofía lo miró. No era una confesión estudiada. Era la cosa que sale cuando alguien está suficientemente cómodo para dejar de controlar las salidas. Se aprende, dijo simplemente. ¿Cómo lo aprendió usted? Sofía pensó en la taza de manzanilla de su madre, siempre a medias en la mesita, en el libro de Neruda abierto sobre el regazo en el autobús, en la bolsa del pão de queijo de Julia sobre la mesa de la cocina. No lo aprendí, dijo. Me paro cuando no tengo otra opción. Luego entiendo que era el momento correcto. Rafael la miró con esa expresión que ella estaba empezando a reconocer, la de quien está procesando algo que no esperaba escuchar. Quizás es lo mismo, dijo. Se quedaron a terminar el café. Luego Rafael volvió a abrir el expediente y Sofía fue a buscar el libro de Pavese que había dejado sobre la mesa del salón. No fueron cada uno a su habitación. Se quedaron ahí, en silencio, con sus cosas, como si el domingo por la mañana fuera un espacio suficientemente grande para contenerlos a los dos sin que ninguno tuviera que moverse. El 15º día, Rafael la llevó al evento empresarial. Era un cóctel de fin de año en un hotel de Jardins. 300 personas. El tipo de evento en el que todos saben quiénes son los demás, y por eso nadie se presenta de verdad. Sofía llevaba un vestido verde oscuro que había comprado con parte del anticipo. No demasiado formal, no demasiado informal. Julia la había ayudado a elegirlo por mensaje con una serie de emojis que cubrían todo el espectro de la aprobación al pánico. Rafael le cogió del brazo nada más entrar. No era un gesto íntimo, era un gesto de navegación. Ven por este lado. Evita ese rincón, sígueme. Pero el contacto era real, y Sofía tuvo que recordarse a sí misma que era un gesto de navegación. En 2 horas estrechó la mano a directivos, socios, un asesor municipal, la esposa de una asociación empresarial. Respondió a preguntas sobre su trabajo con la precisión de quien tiene las respuestas preparadas. 4 meses antes, amigos en común, sí prefiere la privacidad, no nada oficial todavía. Y en un momento dado, entre una conversación y otra, se dio cuenta de que no tenía las respuestas preparadas. Solo estaba respondiendo. Antes de que Rafael se acercara con las copas, hubo la conversación con la esposa del presidente de una fundación cultural, una mujer de 60 años con collar de perlas y sonrisa de quien había aprendido cuándo usarla, que le había preguntado a Sofía dónde había estudiado, y Sofía había respondido, y la mujer había dicho, literatura, interesante, con el tono que la palabra interesante tiene cuando en realidad quiere decir inesperado, y Sofía había elegido no corregirla. Había sonreído y había dicho, enseñar literatura en un colegio público es uno de los trabajos más difíciles que existen. Mis alumnos vienen de barrios donde los libros son un lujo. Cuando alguien de ellos entiende que una historia puede cambiar cómo ves el mundo, es lo más parecido a la magia que he visto en un aula. La mujer la había mirado. Debe de ser muy gratificante, había dicho, y esta vez la palabra era distinta. Rafael llegó 2 minutos después. Le pasó la copa y en voz baja, he escuchado el final. ¿Y? Era exacto, había dicho él, como si exacto fuera el cumplido más alto que podía hacer a una frase. Hacia las 11 Rafael se acercó de nuevo con 2 copas. ¿Cómo va?, dijo en voz baja. Bien, dijo ella. El doctor Figueiredo me ha preguntado dónde me licencié. ¿Y qué respondió? La verdad. Él preguntaba para evaluar el nivel cultural, no para conversar. Una pausa. He visto cómo cambiaba su expresión. Rafael siguió su mirada hacia Figueiredo al otro lado de la sala. Figueiredo cree que el valor de las personas depende de su dirección postal, dijo. Es uno de los motivos por los que no forma parte de mi consejo de administración. Sofía lo miró. Acaba de decir algo amable. He dicho un hecho. Los hechos pueden ser amables. Él no respondió. Bebió de la copa. Pero algo en su postura había cambiado. No en la apertura,
No de esa manera, pero algo pequeño, casi imperceptible, como cuando una persona deja de tener los hombros del todo rígidos. La mañana del 16º día, Sofía encontró un libro sobre la mesa de la cocina. Lo había dejado él antes de salir. Ella lo supo sin necesidad de verificarlo. No había nota. No había explicación. Solo la portada roja sobre el mármol blanco, con el nombre del autor en letras que ella reconocía del temario de bachillerato, pero que nunca había colocado en el mismo espacio que Rafael Noroña. Era la primera vez que él le daba algo que no formaba parte del acuerdo. Sofía se quedó de pie frente a la mesa un momento con la taza de café en la mano. Era una edición de bolsillo, portada roja gastada. Pavese, laborar estanca. En la portadilla, a lápiz, una inscripción. Primer poema italiano que leí. No lo entendí todo. R. Sofía se quedó quieta frente a la mesa un momento. Cogió el libro. Lo llevó a la habitación. Lo dejó junto al Neruda. Esa noche a cenar dijo, Pavese es difícil porque no lo es. Rafael levantó la vista del plato. Explíquese, dijo. La dificultad no está en el lenguaje. Está en la distancia entre lo que dice y lo que no dice. Cada frase deja un borde libre. El borde es el verdadero sentido. Rafael se quedó en silencio unos segundos. Como un contrato mal redactado, dijo al fin. Sofía se rió. Fue repentino, sincero, y la sorprendió casi tanto como pareció sorprenderle a él. Exactamente como un contrato mal redactado, dijo. Después de cenar, en lugar de ir cada uno por su lado como había sido la norma, se quedaron en el salón. Rafael trabajaba en los documentos. Sofía corregía los deberes de 3 de sus alumnos. Había retomado un pequeño trabajo de tutoría online, y de vez en cuando uno de los dos decía algo y el otro respondía, y ya no era tan incómodo como había sido la primera semana. Era otra cosa. Sofía todavía no había decidido cómo llamarlo. El 18º día llegó la abuela. Dona Beatriz Noroña tenía 81 años. Andaba apoyada en un bastón que usaba más como accesorio que como soporte, y unos ojos que no perdían nada. Llegó el sábado por la mañana sin avisar. No soy de las que avisan, le dijo al chofer que le abría el portal, y encontró a Sofía en la cocina con Dona Teresa aprendiendo a hacer bolo de rolo. Se detuvo en el umbral. «¿Eres tú entonces?», dijo. Sofía se giró. Tenía las manos enharinadas. Se las limpió en el delantal. «Sí, Sofía Méndez». Una pausa. «Buenos días, señora Noroña». Dona Beatriz la examinó de arriba abajo con la calma de quien ya no tiene que preocuparse de parecer maleducada. «Enseñas, he oído. Literatura. ¿Has leído a Clarice? A Paixão segundo G.H. 3 veces. A Hora da Estrela. 2. Perto do Coração Selvagem. Una vez, pero le estuve dando vueltas durante un año». Dona Beatriz desplazó el bastón. «Terminamos ese bolo», dijo. «Y luego me cuentas del libro de Neruda que Rafael me dijo que tienes en la mesilla». Sofía la miró. «¿Rafael le habló del libro?» «Rafael me dice las cosas que no cree que me está diciendo», dijo Dona Beatriz, y se sentó a la mesa de la cocina con la naturalidad de quien ha vuelto a casa. Terminaron el bolo. Dona Beatriz lo probó con la seriedad de un examen y dijo que faltaba un poco de canela. Siempre la canela. Teresa lo sabe, pero se olvida. Y luego dijo que de todas formas estaba bueno y que Sofía tenía las manos adecuadas para la repostería, lo que era un cumplido disfrazado de observación práctica. Bebieron el café. Dona Beatriz le preguntó por el Neruda, como había prometido, y Sofía se lo contó. La página 23, el lápiz rojo de su madre, los 17 años, el verso que había releído tantas veces que ya no podía leerlo sin escuchar la voz de Conceição. «¿Y lo sigues llevando contigo?», dijo Dona Beatriz. No era una pregunta. Siempre. ¿Por qué? Sofía lo pensó. Era una pregunta sencilla con una respuesta que no lo era. «Porque me recuerda que las cosas difíciles se pueden escribir», dijo. «Que hay una forma de sostenerlas sin que nos aplasten». Dona Beatriz se quedó en silencio un momento. «Rafael no sabe hacer esto», dijo. «Él carga las cosas pero no las escribe. Las lleva dentro sin un recipiente». Una pausa. Su mujer, la exmujer, era igual. Quizás por eso se entendían mientras se entendían, y luego no hubo nada que los sostuviera. Sofía bajó los ojos hacia su taza. «No tengo por qué saberlo», dijo en voz baja. «No es algo que me incumba». «No», dijo Dona Beatriz, «pero te lo he dicho igual». La miró con esos ojos que no perdían nada. «¿Sabes por qué?» «No».
Porque las personas que llevan los libros de Neruda en el bolso remendado entienden las cosas que se dicen entre líneas. Se levantó, apoyándose en el bastón. Termina ese café. Rafael vuelve en media hora y normalmente necesita 10 minutos de silencio antes de volver a ser útil como presencia humana. Sofía casi se rió. Le conoce bien. Tengo 80 años, querida. He conocido 3 generaciones de Noroña. A todos los conozco igual. Saben construir y no saben pararse, hasta que alguien les enseña que pararse forma parte de construir. Dona Beatriz salió de la cocina con el bastón. Sofía se quedó con la taza de café ya fría y la sensación de haber recibido algo que no había pedido pero que, quizás, necesitaba desde hacía más tiempo del que sabía. Esa noche Sofía no pudo dormir por un motivo distinto a los habituales. Pero antes de eso, y esto era lo más difícil de mirar de frente, estaba pensando en la mañana del 13º día, en el domingo con el café de la cafetera y Rafael en el sillón de enfrente con el expediente que no estaba leyendo. Estaba pensando en esa cosa que él había dicho. Estoy aprendiendo a pararme. Como si fuera algo que se pudiera aprender a los 36 años. Con una empresa y una separación, y una abuela de 80 años que hablaba demasiado de la manera correcta. Como si fuera algo que merecía la pena aprender. Sofía siempre había tenido una lista de características que buscaba en las personas. No romántica, no escrita, solo ese tipo de inventario mental que se construye con los años. Las personas que hacen lo que dicen, las que escuchan sin esperar su turno, las que pueden estar en silencio sin llenarlo con palabras inútiles, las que entienden la diferencia entre no te pido que lo entiendas y te pido que te quedes. Rafael tenía las 4. Ese era el problema. No los 36 años, no el edificio de cristal en Faria Lima, no la distancia sideral entre su bolso remendado y el chofer que esperaba fuera. Esto, que tenía las 4 cosas que ella buscaba, sin intentar tenerlas, sin saberlo. Estaba pensando en lo que dona Beatriz le había dicho mientras terminaban el bolo de rolo, y también estaba pensando en lo que Rafael había dicho a Camila, una conversación que había escuchado sin querer. Había estado bajando las escaleras cuando su voz venía del estudio con la puerta entreabierta. Sofía, no es lo que buscabas, decía Camila. La voz era baja pero llegaba. Camila. La voz de Rafael era firme. Solo digo que cuando acabe, y acabará, sé lo que estás diciendo. Una pausa. Y no es como piensas. Entonces dime cómo es. Silencio. Es una persona seria, había dicho Rafael. No tienes idea de lo que está gestionando en su vida, de la responsabilidad que carga. Viene aquí cada día, mantiene un acuerdo difícil, no se queja, no pide nada que no esté en el contrato, y sigue siendo amable. Con dona Beatriz, con Teresa, conmigo. Una pausa. No la trato como una huésped de conveniencia, porque no lo es. Rafael, no es lo que buscaba, tienes razón. Su voz había cambiado en algo. Por eso quizás es mejor. Sofía no se había quedado a escuchar más. Había vuelto a subir las escaleras despacio, sin hacer ruido. Había entrado en la habitación. Había cerrado la puerta. Había dejado el ordenador en la cama. Se había sentado en el sillón junto a la ventana. Probó a razonar. Lo que había escuchado podía significar cosas distintas. Rafael era un hombre preciso, en las palabras, en los gestos, en los contratos. Era posible que hubiera defendido su situación con Camila simplemente porque defender los acuerdos era parte de su carácter. Era posible que, no es lo que buscaba, fuera solo una constatación estratégica. Era posible. Sofía se quedó sentada en el sillón junto a la ventana y se dijo que era posible. Luego recordó el domingo por la mañana con el café, el pavese dejado en la mesa con la inscripción a lápiz, de «Recuerdo lo que vale la pena recordar», dicho en el pasillo de la cocina con una voz baja que no tenía el tono de quien está actuando. Las personas que actúan usan las palabras de forma distinta. Las llenan más de lo necesario, como quien tiene miedo del silencio. Rafael usaba las palabras como usaba el espacio, solo lo necesario, y lo necesario era exactamente la cantidad justa. No es lo que buscaba. Por eso quizás es mejor. Esa frase no era un argumento. Era una confesión disfrazada de constatación. Abrió el libro de Pavese. La portada roja gastada. La inscripción a lápiz en la portadilla. Primer poema italiano que leí. No lo entendí todo. El borde. Le había dicho que el borde era el verdadero sentido. Y él le había dicho, recuerdo lo que vale la pena recordar. Había recordado el borde.
Sofía dejó el libro sobre el regazo y miró el jardín que se oscurecía en la luz de las 6 de la tarde de diciembre. 6 días. Quedaban 6 días de contrato. Abrió el teléfono. Julia, tengo un problema mucho más grande que antes. Se quedó esperando la respuesta mirando el jardín, y pensó que también ella estaba aprendiendo a pararse, no cuando no tenía otra opción, como había dicho ese domingo por la mañana, sino ahora. Ahora que tenía una opción, y elegía igual el parar. Era distinto. Era mejor. ¿Podía preguntarle una cosa? Dijo. Sí. La exmujer. Sofía no levantó la vista del fregadero. No tengo por qué saberlo. Pero su abuela me dijo algo y no puedo dejar de pensar en ello. Silencio. El tipo de silencio que no es negativa, pero todavía no es respuesta. ¿Qué le dijo? Dijo Rafael al fin. Que cargan las cosas dentro sin un recipiente. Rafael se quedó quieto. Mi abuela habla demasiado, dijo. Su abuela habla exactamente lo suficiente. Algo. De nuevo ese casi sonrisa. Esa cosa alrededor de los ojos. Éramos iguales, dijo. Valentina y yo. Sabíamos construir cosas juntos, pero no sabíamos estar quietos. Cuando las cosas dejaron de crecer, no había nada más debajo. Una pausa. No es una historia triste. Es solo una historia que acabó de la manera en que acaban las cosas construidas sin cimientos. Sofía finalmente se giró hacia él. ¿Y ahora pone los cimientos antes? Dijo. Rafael la miró durante un largo momento. Estoy aprendiendo a pararme, dijo. Como dijo usted esta mañana. Lo ha recordado. Recuerdo lo que vale la pena recordar. Sofía abrió la boca. La cerró. Sentía el borde de la frase. El borde en el sentido de pavese. Ese espacio libre donde estaba el verdadero sentido. Sentía que estaba exactamente en ese borde en ese momento. No saltó. Todavía no. Eso está mucho más cerca de pavese de lo que cree, dijo al fin. Rafael se quedó un segundo. Luego dejó el vaso y salió de la cocina. Pero al salir, al pasar junto a ella, sus dedos rozaron la encimera a pocos centímetros de su mano. No era un gesto intencional, o al menos no lo parecía. Sofía se quedó mirando su mano en la encimera durante un largo momento después de que él hubiera salido. Si esta historia te está teniendo despierta, considera hacerte miembro del canal. Los miembros reciben historias en primicia, contenido exclusivo y un sitio reservado en cada nueva entrega. El enlace está en la descripción. Te esperamos. El 24º día Sofía escuchó lo que no debería haber escuchado. No estaba escuchando. Era ya la segunda vez que pasaba en esa casa. Y tampoco esta vez era intencionado. Eran las 5 de la tarde, bajaba las escaleras con el ordenador bajo el brazo para trabajar en el salón, y la voz de Rafael venía del estudio con la puerta entreabierta. Esta vez no estaba hablando por teléfono, estaba hablando con Camila. Sofía se detuvo en el rellano. No para escuchar. Se detuvo porque oyó su nombre. Sofía no es lo que buscabas, decía Camila. Se quedó quieta en el rellano con el ordenador que pesaba más de lo que debía. Es una persona seria, decía Rafael. No tienes idea de lo que está gestionando en su vida, de la responsabilidad que carga. Viene aquí cada día, mantiene un acuerdo difícil, no se queja, no pide nada que no esté en el contrato, y sigue siendo amable. Con dona Beatriz, con Teresa, conmigo. Una pausa. No la trato como una huésped de conveniencia, porque no lo es. Rafael. No es lo que buscaba, tienes razón. Su voz había cambiado en algo. No solo firme, algo debajo. Por eso quizás es mejor. Sofía no se quedó a escuchar más. Volvió a subir las escaleras despacio, sin hacer ruido. Entró en la habitación. Cerró la puerta. Dejó el ordenador en la cama. Se quedó en el sillón junto a la ventana. Afuera el jardín estaba en esa hora extraña entre la tarde y la noche. Esa luz transversal que hace que todo parezca más nítido de lo necesario. Abrió el Neruda. No por la página 23. Abrió al azar, por la mitad. Si tú me olvidas. Lo leyó. Lo releyó. Luego abrió el teléfono y le escribió a Julia. Tengo un problema mucho más grande que antes. Julia respondió en 30 segundos. ¿Cuánto más grande? Sofía miró el mensaje. Luego miró la puerta cerrada. Luego el libro en la mesilla. El Neruda junto al pavese. La portada roja gastada contra la verde oscura. Suficientemente grande como para no tener un recipiente. Escribió. Luego se levantó, abrió el portátil y se puso a trabajar. Era lo único que sabía hacer cuando el resto dejaba de tener sentido. Trabajar, hasta que el trabajo ocupara el espacio de todo lo demás.
Funcionó durante 2 horas. Luego dejó de funcionar. A cenar esa noche Rafael no dijo nada distinto a lo habitual. Dona Teresa había preparado una sopa de alubias que humeaba en el plato. Afuera había empezado a llover. Sofía comió en silencio. Rafael leyó algo en el teléfono, luego lo dejó. «¿Cómo está su madre?», dijo. Sofía levantó la vista. «Bien, mejor que hace 3 semanas», dijo. «La nueva dosis parece funcionar. Me alegro». Una pausa. «Su abuela», dijo Sofía. «¿Cómo está?». «También bien. Ayer llamó para decir que había terminado el bolo de rolo que hicieron juntas y quiere saber cuándo vuelve». Sofía bajó la cabeza hacia el plato y sonrió. Una sonrisa que intentó mantener pequeña pero que no fue suficientemente pequeña. «Pronto», dijo. «Se lo diré». La lluvia golpeaba los cristales. La cuchara tintineó contra el borde del plato. Nada más. Era uno de esos momentos que no ocurren en las historias que se escriben. Ocurren solo en las historias que se viven. Ordinarios, tranquilos, insignificantes para quien los mira desde fuera. Pesados como piedras para quien los vive desde dentro. Sofía ya sabía cómo se llamaba lo que estaba pasando. También sabía que debería haberle tenido miedo. Tenía miedo. No era suficiente. El 28º día Sofía deshizo la maleta. No toda. Solo la pequeña, la que había tenido preparada los primeros días como recordatorio para sí misma de que estaba allí de paso. La abrió, volvió a meter en el armario las 3 blusas y el libro de gramática italiana que había traído para trabajar en los materiales didácticos, y se quedó parada frente al armario abierto un momento antes de cerrarlo. Luego fue al baño, abrió el agua fría y se miró en el espejo hasta que dejó de reconocerse. Esta era la situación. Faltaban 3 días. El 31 era la reunión del consejo. Después de la reunión, el contrato acababa. Ella cogía la segunda parte de la compensación, volvía a su apartamento. No, al apartamento nuevo que ya había identificado, un piso de 2 habitaciones en Santana a 800 reales al mes con el propietario disponible. Y empezaba de nuevo. Su madre estaba mejor, las deudas estaban cubiertas, la situación estaba resuelta, ese era el punto. La situación estaba resuelta, no era la situación, el problema. El problema era que Rafael Noroña esa mañana había bajado a la cocina con el pelo todavía húmedo de la ducha y había encontrado a Sofía que estaba preparando el café. Ella no lo preparaba nunca, normalmente esperaba el de Dona Teresa. Y se había detenido en el umbral y había dicho, «Buenos días», con una voz distinta a la habitual, más baja, como si también él todavía se estuviera despertando. Y ella había dicho, «Buenos días», y había sentido que no era actuado. No había sido actuado nada de las últimas 2 semanas. Y ese era el problema. Llamó a Julia a las 11. «Tengo que decirte algo y no quiero que hagas esa cosa que haces». «¿Qué cosa?». «Esa cosa con los emojis». «No prometo nada. Dime». «Creo que...». Sofía se detuvo. Empezó de nuevo. «Creo que me he enamorado de él». Silencio. «Julia, ¿no estás haciendo los emojis?». «No, estoy pensando». Una pausa. «¿Cuántas probabilidades hay de que sea correspondida?». Sofía abrió la boca. La cerró. «No es ese el punto». «Es exactamente ese el punto. El punto es que en 3 días acaba el contrato y necesito ser capaz de salir por esa puerta». «¿Y él?». «Él necesita la presidencia del consejo». «Sofía». «Julia, ¿has escuchado lo que le dijo a su hermana?». Sofía se quedó quieta. «No era para mí. Era para defender un acuerdo. Las personas defienden los acuerdos con argumentos legales. Lo que escuchaste no era un argumento legal». «Julia, he terminado con los emojis. Soy seria. No salgas por esa puerta sin decirle algo». Sofía cerró los ojos. «No puedo decírselo». «¿Por qué?». «Porque si se lo digo y él no siente lo mismo, los 3 días que quedan se vuelven insoportables y necesito ser capaz de mirarle a la cara en la reunión del 31. ¿Y si lo siente?». «Si lo siente es peor». Una pausa. «Porque entonces no seré capaz de irme». Silencio. «Sofía», dijo Julia en voz baja. «Lo sé. No existe una respuesta correcta aquí, ¿verdad?». «No». Una pausa. «No existe». Se quedó en la cama con el teléfono en la mano durante un largo momento después de cerrar la llamada. Julia no había añadido nada más. Esa era la manera en que Julia decía, «Te quiero», cuando las palabras normales parecían insuficientes. Parar de hablar en el momento correcto. Sofía dejó el teléfono en la mesilla, junto al Neruda, junto al Pavese. Miró los 2 libros uno al lado del otro, la portada verde oscura y la roja gastada.
Habían entrado en su vida por caminos distintos. El primero tenía 17 años de historia, un lápiz rojo, la voz de su madre leyendo en voz alta en una cocina lejana. El segundo tenía una semana, una inscripción a lápiz en la portadilla y una historia que todavía no había terminado. Sofía abrió el Neruda, no por la página 23. Abrió por la página 54. Un poema que nunca había subrayado, que nunca había leído en voz alta, que había rozado 1000 veces sin detenerse. Si tú me olvidas. Lo leyó por primera vez como se lee algo que se ha estado evitando mucho tiempo, con la sensación de que estaba ya escrito para ese momento preciso, y de que el momento había llegado. Cuando terminó de leer se quedó quieta con el libro abierto sobre el regazo. Afuera escuchaba a Rafael moverse en el piso de abajo, el ruido preciso de sus pasos que había aprendido sin querer aprenderlo. Bajó las escaleras. Había ensayado lo que iba a decir, 4 veces, en silencio, frente al espejo del baño. La primera vez le había salido formal, demasiado parecido a un comunicado. La segunda, demasiado emocional, el tipo de frase que asusta a quien la escucha porque no sabe qué hacer con ella. La tercera vez había sido mejor. La cuarta había parado porque se había dado cuenta de que seguir ensayando era una forma de no bajar las escaleras. Existía un momento en que prepararse se convertía en evitar. Ese momento había llegado. Rafael estaba en el salón, de pie frente a la ventana con un vaso de agua. Ese mismo tic que había notado en ella. La miró cuando entró. ¿Todo bien?, dijo. Sí, dijo Sofía. Y luego porque el silencio tenía ese borde que Pavese le había enseñado a reconocer. No. Rafael bajó el vaso. ¿Qué pasa? Sofía se quedó quieta en el centro de la habitación. Tengo que decirte algo y no sé si es lo correcto o si lo digo solo porque no puedo no decirlo. Así que te lo digo y luego hacemos como si no hubiera pasado si prefieres. Rafael no se movió. Estoy aquí, dijo. En estos 30 días, dijo Sofía, he hecho algo que no formaba parte del contrato. Una pausa. No fue intencionado, pero no puedo fingir que no pasó. Silencio. Rafael dejó el vaso sobre la mesa. Despacio. Sofía, dijo. No tienes que decir nada, dijo ella deprisa. De verdad. 3 días y luego. Sofía. Su voz era distinta. Para un momento. Ella paró. Rafael cruzó la habitación. No se detuvo a distancia de seguridad. Se detuvo suficientemente cerca como para mirarla sin alzar la voz. También tú escuchaste lo que le dije a Camila, dijo. No era una pregunta. Sofía abrió la boca. La cerró. Sí, dijo en voz baja. Rafael se quedó quieto. Lo que le dije a Camila, dijo despacio, era la verdad. No era una defensa del acuerdo. Una pausa. Era la verdad. Sofía lo miró. El jardín afuera estaba oscuro. Dona Teresa había apagado las luces de la cocina 1 hora antes. En la casa había ese silencio lleno del que Sofía había aprendido cada tono. ¿Y ahora?, dijo ella. Rafael levantó una mano. La puso en el lado de su cara. No un gesto repentino, no decidido en un momento, sino el tipo de gesto de quien se ha parado 1000 veces antes de hacerlo, y esta vez no se ha parado. Ahora, dijo, olvidamos el contrato un momento. Sofía cerró los ojos. Cuando los abrió, él seguía ahí. De acuerdo, dijo. Si esta historia te ha emocionado, puedes mandarnos un super thanks. Es un pequeño gesto que para nosotros significa muchísimo y nos permite seguir creando historias como esta cada semana. Gracias de corazón a quienes lo hacen. El 31 llegó de todas formas. Este era el problema con los calendarios. No se paraban para las cosas que ocurren en medio de la noche cuando alguien finalmente deja de fingir. Llegaban de todas formas, con la precisión indiferente de todos los mecanismos que no tienen sentimientos. La mañana del 31 Sofía se despertó temprano. Recordó la llamada de Julia de la noche anterior. ¿Sabes qué significa que hoy acaba el contrato?, había dicho Julia. Sí, significa que todo lo que haces y dices y sientes desde ahora en adelante es real al 100%, sin cláusulas, sin acuerdo. Lo sé. ¿Cómo te sientes? Sofía había hecho una pausa larga suficiente para ser honesta. Como cuando termino un libro bueno, había dicho. Esa cosa extraña entre la tristeza de que ha acabado y las ganas de saber qué pasa después. Julia se había quedado en silencio un segundo. Es la manera más bonita en que has descrito nunca una cosa, había dicho al fin. Ve, y cuéntamelo todo mañana. Ahora eran los 3 golpes de Rafael en su puerta. 3 golpes. Su manera era siempre esa. 3 golpes, iguales, sin insistir, como quien respeta la respuesta que todavía no ha llegado.
Sofía ya había sentido el paso de la lluvia nocturna. Ya había sentido la ciudad que despertaba, el camión de la basura a las 6, el perro de los Ferreira en el tercer piso, el portero automático del edificio de enfrente que alguien siempre llamaba a las 7 en punto. Ya había pensado en la llamada de Julia de la noche anterior. ¿Puedo?, dijo. Sí. Entró. Ya tenía la chaqueta, la azul oscuro, la del evento de Jardins. Se detuvo en el umbral. ¿Cómo estás? Bien, dijo Sofía. Lista. Rafael la miró. Había algo en su mirada esa mañana que no era la neutralidad que usaba por defecto. Era algo abierto, como cuando una ventana que siempre ha estado cerrada se deja entornada y el viento hace entender que había un espacio ahí todo el tiempo. Sofía, dijo. Después, dijo ella. Primero terminamos lo que empezamos. El contrato vale todavía hasta esta tarde. El contrato es lo último que me importa esta mañana. Lo sé. Una pausa. Pero es importante para mí terminarlo bien. No por ti. Por mí. Rafael se quedó quieto un momento. Luego asintió. Entonces terminémoslo bien, dijo. La reunión del consejo era a las 10. Sala en el 20º piso del edificio de cristal en Faria Lima. La misma ventana desde la que, 31 días antes, Rafael le había explicado la propuesta. Sofía se sentó a su derecha. Alrededor de la mesa había 11 personas con expresiones que iban de la curiosidad a la perplejidad a la neutralidad profesional. El doctor Amaral, sentado enfrente, la miró con el aire de quien estaba esperando tener razón. Rafael abrió la reunión. Habló durante 22 minutos. No de la cláusula testamentaria, de la empresa, del plan para los próximos 3 años, de los mercados, de las asociaciones, de las adquisiciones en curso. Habló con la precisión de quien conoce cada número y la seguridad de quien sabe que los números no son lo más importante, son la herramienta con la que se explica lo más importante. Al término de la presentación, el presidente del Consejo Saliente, Armando Ribeiro, 74 años, socio desde 1989 con el abuelo de Rafael, miró los documentos delante de él, luego miró a Sofía, luego a Rafael. La cláusula está satisfecha, dijo. Amaral abrió la boca. La cláusula está satisfecha, doctora Amaral, repitió Ribeiro con la firmeza de quien ya ha cerrado la cuestión. Procedemos con la votación. La votación fue de 11-0. Fuera de la sala, en el pasillo con la moqueta gris y las luces de neón que nadie había encontrado nunca el momento de sustituir por algo menos desagradable, Rafael se detuvo. Se giró hacia Sofía. Ella estaba apretando la correa del bolso. Ese bolso beige desgastado por el asa, remendado con cinta marrón, que había llevado 31 días antes a la primera reunión, y que no había cambiado porque no había motivo para cambiarlo. Y estaba mirando la ventana al fondo del pasillo. Sofía, dijo Rafael. Ella se giró. El contrato ha acabado, dijo él. Ahora puedo decirte lo que quiero decirte sin que forme parte de ningún acuerdo. Sofía se quedó quieta. Te escucho, dijo. El pasillo era esa cosa banal que son los pasillos de las oficinas. Moqueta gris, luces de neón, puertas iguales a distancias regulares. No era el tipo de sitio donde uno espera que pasen cosas que se recuerdan durante años. Pero Sofía había aprendido, en 31 días, que las cosas que se recuerdan durante años rara vez ocurren en los sitios correctos. Ocurren en las cocinas de los domingos por la mañana, en los pasillos de casa cuando uno cree que nadie está escuchando, en las estaciones de metro con la ciudad pasando fuera de la ventana. Ocurren cuando se deja de buscarlas. Rafael, dijo. Sí, tengo que decirte algo antes de dar ese medio paso. Él esperó. Hace 31 días firmé un contrato porque necesitaba salvar a mi madre. Sofía habló despacio, con la precisión de quien quiere que cada palabra llegue donde debe. No porque buscara algo para mí. No era parte del plan. Lo sé. Y la cosa es que el plan no ha ido mal. Ha funcionado. Pero en medio de todo lo que funcionaba pasó algo que no estaba previsto. Una pausa. Y lo no previsto ahora es más real que el contrato. Rafael se quedó quieto. Sofía. Espera, dijo ella. Casi he terminado. Un respiro. Lo que te pido no es nada definitivo. No te pido que sepas a dónde va esto. Solo te pido que no dejes que acabe esta noche por defecto, porque el calendario dice que tiene que acabar. Silencio. Rafael hizo un pequeño gesto con la mano. No un gesto hacia ella, todavía no.
sino el tipo de gesto involuntario que una persona hace cuando una frase llega a un sitio que no había preparado. No iba a acabar por defecto, dijo. Iba a acabar porque no sabía si tú querías que continuara. Sofía lo miró. ¿Lo quieres?, dijo él. Sí, dijo ella. Simple, directo, sin las construcciones de las frases anteriores. Rafael asintió despacio. Yo también. Rafael dio medio paso hacia ella. Solo medio. No quiero que te vayas, dijo. Simple, directo, sin la construcción que usaba en los discursos al consejo. No como fin de un acuerdo, no como cortesía. No quiero que te vayas. El pasillo estaba silencioso. Desde abajo llegaba el ruido sordo de la ciudad. Rafael, dijo Sofía, tengo una madre con una cardiopatía crónica. Un apartamento nuevo que he alquilado pero que todavía no he visto. 4 alumnos esperando las correcciones y un libro de Neruda que tengo que devolverte porque se ha quedado en mi mesilla sin querer. No fue sin querer. No, dijo ella. No lo fue. Un momento. El pavese es tuyo, dijo Rafael. El Neruda se queda donde está. Sofía lo miró. Luego dio medio paso ella. Solo medio. Estaban el uno frente al otro en el pasillo con la moqueta gris y las luces de neón. Y toda la situación era ridícula e imperfecta y completamente desprovista del tipo de romanticismo que se espera de ciertos momentos. Era exactamente como debía ser. Rafael, dijo Sofía. Sí. Tengo que decirte algo antes de dar ese medio paso. Él esperó. En estos 30 días, dijo Sofía, he hecho algo que no formaba parte del contrato. Una pausa. No fue intencionado. Pero no puedo fingir que no pasó. Rafael dejó el vaso sobre la mesa. Despacio. ¿Vendrás a cenar esta noche?, dijo él. Dona Teresa prepara para 2 de todas formas, dijo Sofía. Exacto. Entonces sí. Esa noche empezó a llover a las 7. Sofía escuchó la lluvia mientras estaba en la habitación terminando de guardar las últimas cosas. La última maleta, la grande, la que había tenido al fondo del armario durante 3 semanas sin abrirla como si abrirla significara algo definitivo. La abrió. Volvió a meter en el armario el jersey color ladrillo, las 2 blusas de repuesto, el vestido que no había llegado a ponerse ese mes. Cada cosa en su sitio. No porque se fuera a quedar para siempre, sino porque estar en algún sitio significa ocupar el espacio como si el tiempo no fuera algo que hay que atravesar deprisa. Bajó a las 7:30. Dona Teresa había preparado filete con farofa y ese guiso de ocra que Sofía había dicho, en la segunda semana, que nunca había probado. He oído que te gusta, dijo Dona Teresa sin girarse. Las cosas se oyen en esta casa, dijo Sofía. En esta casa las cosas se oyen porque nadie ha tenido nunca el valor de decirlas, dijo Dona Teresa. Luego se giró. La miró con la expresión de quien ya lo ha evaluado todo y ya ha decidido. Siéntate. Rafael llega en 5 minutos. Llegó en 4. Se sentaron. Dona Teresa desapareció en la cocina y no volvió. Un gesto de cortesía tan preciso que Sofía se preguntó si había sido planificado. Comieron. La lluvia afuera seguía. ¿Cómo está Amaral?, dijo Sofía en un momento dado. Resignado, dijo Rafael. Es su estado natural cuando no tiene razón. Tenía razón en una cosa. Rafael levantó la vista. En la decisión irracional por razones sentimentales. Sofía dejó el tenedor. La tiene. Solo que irracional no es necesariamente incorrecto. Rafael se quedó quieto un momento. No, dijo. No lo es. Pavese diría que lo irracional es el borde, el verdadero sentido. Pavese también tuvo una vida bastante infeliz. Muy cierto, dijo Sofía, pero tenía razón con los bordes. Rafael miró su plato. Luego la miró a ella. Sofía. Sí, te has quedado. No era una pregunta. Era una constatación. El tipo de constatación que vale más que las preguntas porque no pide confirmación, pero la recibe de todas formas. Me he quedado, dijo ella. Afuera la lluvia golpeaba los cristales del jardín. Dentro la cocina Dona Teresa movía algo. El ruido discreto de quien finge no haber oído nada y lo ha oído todo. Sofía miró la ventana. Luego a Rafael. Hay una cosa que tengo que decirte, dijo. Dime, en 30 años que llevo leyendo a Neruda, que son, bien mirado, menos de 30 años, pero da igual. Nunca había encontrado a nadie a quien le importara suficiente para preguntarme por el libro. Una pausa. No te había puesto entre los que podían interesarse. ¿Y ahora? Sofía sonrió. No la sonrisa controlada, no la que tenía de reserva, la verdadera,
la que Julia llamaba la sonrisa de la derrota gloriosa, porque significaba que había dejado de resistirse a algo. Ahora te pongo, dijo. Rafael levantó la copa. Entonces, dijo, al próximo poema que no voy a entender del todo. Al próximo, dijo Sofía y levantó la suya. Después, más tarde, cuando los platos habían sido recogidos y dona Teresa había salido con su paso discreto, se quedaron en el salón con las copas casi vacías y la lluvia que no paraba. Rafael se levantó, fue a la ventana, miró el jardín que brillaba mojado bajo la luz exterior. He pensado una cosa, dijo. Dime. Cuando firmamos el contrato, el 31 era una fecha límite. Se giró hacia ella. Ahora es solo un día. Sofía lo miró desde el sofá. Un día en el que ha cogido la presidencia del consejo, dijo. Sí, también eso. Es algo importante. Es lo que mi abuelo quería que entendiera. Que las cosas que construyes necesitan a alguien al lado que las vea crecer. No solo alguien que firme los documentos. Una pausa. Tardé 3 años en entender qué quería decir. Luego lo entendí, pero todavía no sabía cómo. Otra pausa. Luego llegó una profesora de literatura con un bolso remendado y un libro de Neruda. Sofía se quedó quieta. Rafael, no te estoy pidiendo nada definitivo, dijo él. Este es tu lenguaje, lo sé. Te lo devuelvo. Sofía bajó la mirada hacia la copa. La levantó. Luego levantó la vista hacia él. Tu abuelo era sabio, dijo. Bastante. ¿Y dona Beatriz? Absolutamente demasiado. Sofía sonrió. La sonrisa de la derrota gloriosa, la que Julia reconocía desde lejos. De acuerdo, dijo. Un día a la vez. Un día a la vez, confirmó Rafael. Se sentó de nuevo. No en el sofá donde estaba antes, en el sillón de al lado, el que nunca había usado porque era el sillón de ella, el que estaba junto a la estantería. Como si esa noche los límites del espacio se hubieran redibujado sin que ninguno de los dos lo hubiera decidido formalmente. La lluvia continuó toda la noche. Ninguno de los dos parecía tener prisa en que parara. Epílogo. 6 meses después. El colegio tenía un pasillo largo que en verano olía a cera y en invierno a café quemado de la máquina expendedora junto a secretaría. Sofía lo recorría cada mañana a las 8 menos 20, bolso al hombro. Siempre ese, el beige remendado con cinta marrón. Aunque ahora la cinta había sido sustituida por una costura de verdad que Rafael había mandado a hacer sin decirle nada hasta que ella lo notó y él dijo, era antiestético, como si ese fuera el único problema. Y el Neruda siempre dentro. Junto al Neruda estaba ahora el pavese, la portada roja gastada. Tenía un tercero de secundaria con 27 alumnos de los que 3 todavía no habían descubierto que la literatura podía ser algo distinto a una obligación. Era su trabajo favorito de cada día. Esos 3. El momento en que algo se abría. A las 5 recibía un mensaje de Rafael. No siempre. 3 o 4 veces por semana, cuando los días eran largos, y él tenía esa cosa que llamaba necesidad de un borde, que se había convertido en su forma privada de decir, necesito escucharte. A veces eran cosas sencillas. Dona Beatriz quiere saber cuándo vienes a terminar el bolo de Rolo. Le he dicho que te lo comento. A veces eran cosas menos sencillas, las que él nunca había aprendido a decir en voz alta, pero estaba aprendiendo a escribir. Ella siempre respondía. No siempre de inmediato. Tenía una clase que cerrar, los deberes que recoger, el cuaderno de notas que actualizar, pero respondía, y él había aprendido que, en un rato, no era una negativa, era una promesa. Conceição estaba mejor. El nuevo medicamento aguantaba. El cardiólogo hablaba de estabilización, una palabra que Sofía había aprendido a traducir no como curación, sino como tiempo. Tiempo ganado, tiempo que valía algo. Su madre había conocido a Rafael en febrero, un domingo por la tarde en la cocina del nuevo apartamento de Sofía, todavía el de Santana. Piso de 2 habitaciones, propietario disponible, vistas a un patio con una higuera. Conceição lo había mirado con los ojos de quien ya lo había entendido todo, como había mirado a Sofía 30 años antes, cuando Sofía había traído a casa el primer libro comprado con su propio dinero. ¿Sabes cocinar?, había dicho Conceição. No, había dicho Rafael. Bien, Sofía tampoco. Os enseño yo. Rafael había mirado a Sofía. Sofía había encogido los hombros. Ese gesto pequeño que él había aprendido a leer como, te lo advertí, no dije cuándo. Se habían quedado a comer, luego a cenar. Conceição había contado lo del Neruda, el lápiz rojo, la página 23,
el motivo por el que había subrayado exactamente ese verso. Rafael había escuchado sin interrumpir. Era algo que hacía. Escuchar de verdad, no esperar su turno para hablar. Y antes de que Conceição terminara de contar, había dicho algo que a Sofía la pilló desprevenida. Cuando lo leyó por primera vez entero. A los 17 años. Dijo Conceição. ¿Y lo entendió? No. Conceição lo miró. Pero lo sentí. ¿Qué es lo que importa cuando eres 17 años y todavía no sabes separar entender de sentir? Rafael se había quedado callado un segundo. Yo lo leí hace unos meses. Dijo. No lo entendí todo. Conceição lo miró con los mismos ojos con los que había mirado a Sofía 30 años antes cuando Sofía le traía a casa a alguien que valía la pena conocer. Bien, dijo. Eso significa que hay cosas que todavía puedes sentir. Al final Conceição había dicho. El borde. Eso es lo que es. Rafael había mirado a Sofía. Le habló del pavese. Había dicho. No, me lo dijo ella. Había dicho Conceição. Y había señalado el Neruda que estaba sobre la mesa junto a su taza. Siempre estuvo ahí. Hace falta alguien dispuesto a leerlo. Esa tarde, mientras volvían en metro, porque Rafael había aprendido que Sofía prefería el metro al chofer y había dejado de mandar al chofer, aunque a veces lo mandaba igualmente, y ella subía de todas formas, por amabilidad. Sofía abrió el libro, página 23. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. La quise, y a veces ella también me quiso. Rafael miró el verso desde encima de su hombro. Es triste, dijo. Es honesto, dijo Sofía. No es lo mismo. Rafael se quedó en silencio un momento. El metro frenaba en la estación. No, dijo. No lo es. Sofía cerró el libro. Afuera las luces de la ciudad pasaban más allá de las ventanas. São Paulo de noche. Esa cosa que nunca está del todo en silencio, nunca del todo despierta. Dentro del metro había ese silencio lleno de personas que no se conocen y no necesitan conocerse. Sofía y Rafael se conocían. Era algo nuevo. Era algo que seguía siendo nuevo cada mañana de una forma distinta. No porque cambiara, sino porque conocer a alguien es un trabajo que no termina. Y ese era exactamente el tipo de trabajo que Sofía siempre había sabido hacer mejor. Apoyó la cabeza en su hombro. Rafael no se movió. Levantó la mano, despacio, como quien no quiere disturbar algo frágil, y la puso sobre la de ella en el pasamanos. No era un gesto dramático. No era el tipo de gesto que se les cuenta a los hijos muchos años después. Era el tipo de gesto que no tiene nombre porque no lo necesita. Una cosa que se hace y se recibe, y se lleva como se lleva el café caliente de un domingo por la mañana. El pavese con la inscripción a lápiz. La canela en el bolo de rolo de dona Beatriz. Caminaron hasta el apartamento en silencio. Ese silencio lleno que había aprendido a reconocer. El que no pedía nada porque ya tenía todo lo que necesitaba. El libro de Neruda estaba en el bolso. La página 23 esperaba. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Podría. Pero esa noche precisa, con la ciudad mojada y las farolas y la mano de Rafael que había rozado la suya en el pasamanos del metro, no hacía falta. Había otras palabras, las estaban viviendo. El metro siguió. Si esta historia tocó tu corazón, no te olvides de darle me gusta y compartirla con alguien que crea que la persona indicada puede aparecer en el momento más inesperado. Para seguir apoyando historias como esta y tener acceso a contenido exclusivo, considera hacerte miembro del canal. Cada apoyo nos permite seguir trayendo romances que hacen acelerar el corazón y humedecer los ojos. Comenta aquí abajo, ¿tú te habrías quedado los 30 días? ¿Y qué historia quieres escuchar la semana que viene?